Muy bien, buen día. A continuación voy a presentarles una serie de, eh, imágenes o más bien textos relacionados pues, precisamente con la metodología de proyecto, que es el programa arquitectónico. Y bien, pues vamos dando inicio. Voy a compartir pantalla. ¿Estamos viendo? Bien, pues como les comentaba, el programa arquitectónico es parte de la propia metodología del proyecto y vamos a ver cómo lo podemos realizar, cómo lo podemos llevar a cabo. Para inicio, pues tenemos que considerar algunos aspectos relacionados precisamente con qué es un método y qué es un programa. Eh, Aquí hay una cita que nos dice por qué utilizamos o cuál sería, digamos, la justificación del programa. Y nos dice que utilizamos nuestros edificios no solo como cobijo o espacio para desempeñar ciertas tareas, sino también para presentar ideas, ya sea en una vivienda particular, un edificio de oficinas o un edificio municipal. Utilizamos el diseño para expresar ideas que queremos hacer comprender a los demás. Y cerrando esta cita, dice, el proceso de diseño es el medio mediante el cual se desarrolla, perfecciona y comunica dicha expresión. De tal manera que también debemos de considerar que nos va a permitir llegar a un punto de la expresividad de ideas, pero también de poderla aclarar, poderla hacer muy definida a la hora del desarrollo. Eh, pues vamos pensando en qué es un programa para entender un poco más a qué nos referimos. En ella se resaltan tres puntos importantes. Un programa es una previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión. Un proyecto ordenado de actividades y una serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto. Es decir, aquí estamos hablando de una serie de procedimientos para poderlo realizar. Y subraya que el programa arquitectónico es parte de una metodología de proyecto que inicia desde conceptualizar e investigar hasta culminar con el proyecto objetivo y llevar a la realidad el objeto de arquitectura, siendo esta de las bases del programa donde radica especialmente o específicamente la investigación, pero también se sustenta en la creatividad del que proyecta. Y a su vez propone desde ahí una visión de cómo puede ser el proyecto arquitectónico. Estos conceptos reflejan una relación con un orden de las cosas, es decir, una metodología específicamente aplicado al proyecto de arquitectura. Se citan algunas definiciones. Por ejemplo, Mayo Camacho Cardona nos dice que el programa arquitectónico es la declaración de los locales y áreas de que se compondrá o se compone una edificación, definiendo la estructura espacial y su organización, así como las maneras de agruparse de cada una de las áreas y locales, y la definición de los locales y áreas de sus dimensiones superficiales o análisis de áreas. Eh, Ramírez Ponce nos dice que el programa es el anuncio expresado en conceptos, textos e imágenes de los requisitos a satisfacer por una obra o un proyecto arquitectónico. Y Rafael Martínez Zárate nos dice que es la base teórica donde se fundamenta el proceso de diseño. Está constituido por un contexto o ambiente físico inicial de ese lugar, un sujeto, usuario o destinatario que será el individuo respecto del cual se definan las unidades del requerimiento, es el cliente, y un objeto arquitectónico por diseñar que será el resultado creativo del proceso, o sea, el edificio. Entonces, hablando de una relación de
de método, de proyecto, pues tendríamos que definir un poquito que el método es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Un procedimiento que se sigue para conseguir algo, ¿sí? Procedimiento que se sigue en las ciencias para aumentar el conocimiento y la enseñanza, ya que la metodología tiene un sentido científico. La metodología se conceptualiza como el conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieren habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Con frecuencia puede definirse la metodología como el estudio o la elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable a determinado objeto. En consecuencia, el programa arquitectónico constituye una metodología aplicada al proyecto de arquitectura, donde se puede plantear varios métodos para diversas esferas que conforman el programa arquitectónico. Esta presentación tiene tres partes. Esta es la primera parte donde se trata de desglosar un poquito el desarrollo de un proyecto arquitectónico desde sus inicios, como si estuvieran ustedes digamos, en la clase de tesis, ¿no? Que ahora creo que va a cambiar su nombre. Y esta es un dato, un documento que me proporcionó hace algún tiempo el arquitecto Alfonso Peniche Ballesteros, que fue de los iniciadores de la segunda etapa de, de la Facultad de Arquitectura. Primeramente debemos como primera etapa, comprender el problema. Y a través de comprender el problema, debemos de entender que debemos de hacer una recopilación de datos. En ella debemos de al menos tener a vistas una introducción, una presentación del mismo. Posterior a ello, antecedentes, actualidades, realidades, necesidades y carencias, medio en que se da el problema, medios con que cuenta para resolverlo y soluciones dadas con anterioridad a problemas similares. Es decir, aquí se habla de las analogías. Siguiendo con los antecedentes, tendencias actuales, posibles avances y consulta de campo, ya sea bibliográficas o personales. Es importante también tomar en cuenta, como dato importante, es la normativa, reglamentos, vocacionamientos, usos del suelo, bibliografía de estándares, en este caso, en el caso de nosotros como estudiantes de arquitectura, Neufer, Plazola, etcétera, y antropometría, diversa, que nos va a permitir entender de mejor manera cada uno de estos factores al momento de aplicarlo en la especialidad. Hay que tomar en cuenta censos, aforos, encuestas, porque en algunas ocasiones no hay suficientes datos en los reglamentos, en los vocacionamientos. Y a veces tenemos que hacer encuestas para determinar cupos, superficies construidas, abiertas del terreno, etc. En esta recopilación de datos también debemos de tomar en cuenta los aspectos técnicos, y son aspectos preliminares, ¿no? La infraestructura, el servicio, el equipamiento urbano, los sistemas constructivos factibles y materiales regionales, ¿sí? Los materiales regionales sobre todo porque hay un poco más de abaratamiento respecto al uso y pues también a la posible edificación que sea mucho más eficiente, más adecuada, más rápida. Los aspectos económicos, también hay que tomar en cuenta estos, así como los niveles socioeconómicos. Debe de haber una congruencia de gasto y recuperabilidad en el proyecto. Y ahí entran lo que son los valores sociales, el valor lógico, vital, el valor ético y sobre todo el valor. Obviamente debemos marcar ciertos objetivos, ¿sí?, para ello. Quizá, a lo mejor, en este caso, en el caso que vamos a estar trabajando, niveles básicos, no es necesario llegar a los objetivos. Sin embargo, posterior a ello, ya, como les comentaba, en un documento de tesis, en un desarrollo de tesis, se marcan objetivos para jerarquizar ello. Debemos de irnos de lo general a lo particular, aunque generalmente, valga la redundancia, trabajamos siempre de lo general a lo particular.
Posterior a estos objetivos está la interpretación de las necesidades de los usuarios. Es decir, debemos de generar un listado de necesidades en base a entrevistas, observaciones de campo en instalaciones similares, consulta de bibliografía especializada, referente, obviamente, al tema. Estas, al final de cuentas, es un desglose de esas interpretaciones de las necesidades por parte de los usuarios. Debemos de tomar en cuenta a través de esta lista de dependencias que puede tener diferentes, ¿cómo se llama? Modalidades, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a las metas que nos podamos plantear. Sin embargo, es de considerar que debemos de entender el número de personas o usuarios que van a requerir del edificio. Debemos de entender las cosas móviles o inmóviles a través de las actividades que realizan ellas. Y al final, o sea, en el punto número 4, una denominación espacial. Un ejemplo puede ser que sea unas personas que necesiten una mesa, una serie de sillas, y las actividades pues están relacionadas con el comer, con el tener una conversación dentro de este espacio, y al final de cuentas la denominación espacial sería un comedor. Eh, para ello después tendríamos que utilizar una dimensión preliminar a estas actividades y a esta dimensión espacial, considerando las cosas móviles o inmóviles que debe de tener esta actividad. Lo ideal es de que no nada más sea esa dimensión preliminar, puede ser bidimensional, sino que también tendría que, como una sugerencia, estar en 3 dimensiones. A partir de ahí, a partir de entender esta denominación espacial, pues debemos de considerar las intenciones que pueda tener ese espacio. Es decir, el espíritu que debe de tener, es decir, o que puede tener. ¿Sí? ¿Qué tipo de comedor podríamos tomar? Si debemos tomar en cuenta si debe estar bien iluminado, si debe estar en un espacio que se sienta abierto, si debe de ser más acogedor. Esas intenciones que uno va a ir seleccionando, va a ir definiendo a través de este proceso. Y también debemos de tomar en cuenta las interacciones, o sea, los flujos, la forma en cómo circulamos, cómo nos desarrollamos dentro de ese espacio y sus vinculaciones, o sea, la relación que puede tener este espacio con otros que de alguna manera son parte esencial, en este caso puede ser una vivienda. Consideraciones especiales es el punto número 8 y estas tienen mucho que ver con la parte psicológica, además de que debe de haber esta parte constructiva y ambiental. ¿Sí? Esta también nos refiere mucho a cómo lo podemos tener que elaborar, cómo vamos a llegar a ese punto en el cual queremos este tipo de intenciones que se desarrollen dentro de todo este listado. Y esto nos va a permitir poco a poco acercarnos a una posible propuesta. Entender primeramente a los usuarios. Lo siguiente es pues, un encuadre, un marco conceptual, esta realidad que debemos de interpretar a través de conceptos, donde encontramos 3 fases, la fase psicológica, la fase funcional y la fase edificatoria. Las funcionales sabemos que debe de estar contenida en relación a las actividades, el tipo de mobiliario que puedan tener, cómo se circula el área, las edificatorias, cómo lo vamos a construir, y las psicológicas son todas esas intenciones que debemos de tener respecto al espacio, cómo queremos que sea ese espacio. Y estas 3 fases, estas 3 interpretaciones, pues las tenemos que desarrollar, como ahí en la tabla decía, mediante croquis o expresiones tridimensionales, o bien esquemas y anotaciones, o bien todo junto, ¿sí? Eso es más importante todavía. Bien. Este es, por ejemplo, un ejemplo, vale la redundancia, es un ejemplo del análisis dimensional, la interpretación gráfica que está relacionada con los puntos del 1 al 5,
donde aquí vemos eh, el, en una recámara, ¿cómo se llama? La forma como podemos circularla, qué elementos participan de ese espacio, del cual hay una serie de dimensiones que nos van a determinar esa espacialidad, tanto en planta como en alzado, ¿no? Las intenciones que podamos tener en cuanto a alturas, considerando la escala humana. ¿Sí? Y hablando ahora un poco más cercano a lo que sería pues, en dónde, pues hablamos del terreno. Tendríamos que hablar del terreno, aunque, bueno, en nuestro caso es probable que a lo mejor el terreno sea algo menos, menos preciso. Eh, hay que considerar estos factores. Los factores físico-naturales, perdón, como es el clima, el solamiento y vientos, la topografía, la construcción del terreno y su vegetación. Y en cuanto a otros factores que son los artificiales, que son también de forma cultural, está la infraestructura y el equipamiento urbano. Estos factores deben de complementarse a través de un análisis del contexto, donde vamos a encontrar afinidades, contrastes, accesibilidad vial, análisis de uso del suelo, radios de acción. Y también debemos de considerar una funcionalidad interna, un coeficiente de ocupación del suelo, que es el COS, un coeficiente del uso del suelo, que es el CUS, y uso del inmueble en muchas ocasiones. La factibilidad, bueno, es una disponibilidad del predio, los avalúos del terreno y de la construcción. En este caso, se está hablando ya como si nosotros fuéramos a adquirirlo o un cliente esté a lo mejor interesado en construir algo. Y esto, pues lo tenemos de tomar muy en cuenta a la hora del desarrollo de un proyecto. Este, este, este dibujo es prácticamente este análisis de emplazamiento que acabo yo de mencionar, donde aquí aparecen todo el conjunto de elementos que se requieren para este análisis, ¿no? Desde la orientación, el tipo de vientos por donde pasa, si hay vegetación, si hay una pendiente, si las vialidades que de alguna manera nos van a determinar muchas acciones dentro del proyecto. Y bueno, en algunos casos, algunos géneros, pues desde un radio de influencia, o el uso del suelo, un volumen de edificación, características que son tipológicas e incluso pues la topografía es muy importante y a través de ello pues generamos acciones para ir ubicando las posibles espacios de acuerdo al diagrama de necesidades que anteriormente se había mencionado. Digamos que ya tenemos una selección o que vamos a seleccionar una alternativa de terreno, pues es importante ya definida esa selección de terreno, pues deba ir, observar y tener un contacto, una contactación entre el terreno y el proyectista. El terreno nunca lo debemos de observar a vista aérea, pues, eso lo vemos solamente en planimetrías. Debemos de verlo más bien a una vista normal, una vista de observador, ya que esa vista no es estática, ¿no? Tenemos que entender cómo funciona, cómo está constituido el terreno y entender también las posibilidades que nos puede dar a la hora de estar ahí. Las visitas al terreno, pues lo ideal es que sea varias veces en diferentes horas, diferentes días, y se recomienda caminar por el terreno, permanecer en diferentes puntos, quizá tomando notas y croquis. Y bien, hablando ya del proyecto, tal, pues el proyecto lo debemos de iniciar prácticamente con una conceptualización. Es decir, la percepción del problema arquitectónico. Lo tenemos que percibir a través de de identificar el centro de gravedad, tanto psicológico como
geométrico y visual del terreno y del proyecto, concientización de la interacción entre objeto arquitectónico y viceversa, desde entender equipamiento urbano, infraestructura, paisaje, el horizonte, los volúmenes que puedan estar alrededor del mismo, alturas, la luz, por donde entra, por donde sale el sol, las sombras que se generan están en el lugar, y esto pues nos va a permitir ir entendiendo y ser más específico en nuestras acciones. El manejo espacial lo debemos de hacer a través de estudios de alternativas, de una zonificación, de bosquejos, de llegar al partido, y pues debemos de estar, de tener presente siempre esquemas tridimensionales, croquis, secciones, maquetas. Obviamente, aquí desglosamos un poco o particularizamos un poco los factores naturales, como puede ser el asoleamiento, pueden ser las lluvias, temperaturas, vientos, topografía y o morfología del suelo. Es decir, estos puntos tendríamos que, de acuerdo a la observación, a la contratación que tengamos del terreno, los vamos a aprovechar, los vamos a ganar, los vamos a proteger o los vamos a evitar de acuerdo a las percepciones que tengamos y a los datos que tengamos del lugar. Hay factores artificiales, factores culturales que están presentes dentro del terreno, que eso también nos va a determinar muchas acciones. Debemos de tomar en cuenta que pues, hay calles, banquetas, qué tipo de infraestructura, qué tipo de equipamiento tiene, la fisonomía y tipología del entorno, dónde está situado y cuáles serían los elementos característicos del lugar, de la zona, los puntos y ejes focales visuales, esos habría que saber si los tiene el terreno o si no, habría que provocarlos. Las limitaciones de uso del suelo legales. En cuanto a los factores de funcionamiento, pues son esas relaciones espaciales van del edificio al entorno, del interior al exterior, de la unidad al conjunto o de la planta a la sección. Eh, Como parte también de los factores de funcionamiento, pues son las interacciones, aparte, lo que puede ser esencial, lo que puede ser deseable, lo que puede ser tolerable o lo que puede ser indeseable. Estas interacciones también las podemos manifestar a través de un diagrama o una matriz de interrelación de espacios. ¿Sí? O bien, hay gradientes de intimidad que nos van marcando las posibles vinculaciones que pueda tener a la hora de aplicarse sobre el terreno. Y entender flujos, tanto vehiculares como peatonales, que también son importantes y de considerar para que pueda esto tener un poquito más de asertividad a la hora del desarrollo del proyecto. En cuanto a los factores psicológicos, pues debemos de tener una conducta, nosotros desarrollamos una conducta o pensamos en el cliente lo que él considera que pueda hacer una conducta esperada, y estas conductas esperadas no son más que las intenciones del proyecto o del edificio que el proyectista eh, genera, quiere generar. Y esta conducta esperada debe de tener, a través de sus factores psicológicos, debe tener eh, este listado, ¿no? Digo, no es que tengamos un checklist, pero debemos de tomar en cuenta las emociones, los sentimientos, las necesidades que pueden tener, las intenciones, y ahí entra también algo simbólico, emblemático de lo que pudiera ser o pudiera tener en cuanto a necesidades del cliente. Estas emociones, sentimientos y necesidades las vamos a trasladar más o menos a lo arquitectónico, que a lo mejor ustedes ya han tenido alguna experiencia con, o no sé si vayan a tenerla, con la materia de fundamentos, donde aquí hablamos de repetición, ritmo, simetría, equilibrio. Eh, Se habla mucho en la arquitectura de proporciones, hablamos de colores, de texturas, de materiales.
hablamos ya del volumen, hablamos de jerarquías, y en muchas ocasiones hay cierta referencia a las analogías, que puede ser orgánica o cultural. Hablando de factores edificatorios y estructurales, se recomienda muchas veces lo edificatorio o lo estructural debe tener un orden para que este sea eficiente, sea mucho más funcional. Se recomienda pues que se trabaje a través de redes modulares. Es importante tener un criterio estructural. Debemos de conocer algunos sistemas constructivos. Y bueno, ahí entra una parte de instalaciones de conocimiento de material. Eh, Haciendo ya un análisis, una evaluación, ya seleccionando esta alternativa y ese desarrollo de alternativa definitiva, pues la definición del proyecto debe de contemplar los aspectos funcionales, edificatorios y plásticos formales. Y en cuanto a los edificatorios, desglosamos dos, que son los estructurales y de instalación, para generar este proyecto. En resumen, existen dos tipos de análisis dentro de todo este proceso. Un análisis funcional, donde existe un análisis de necesidades usuarias y contexto, componentes de diseño, matriz de espacios y prioridades, una matriz de interrelación de espacios. Y en cuanto a lo formal, vamos desde tomar en cuenta hacer un análisis de forma, volumen y espacio, entender una escala, entender los sistemas de proporción, comprender y llegar al punto de tener órdenes primarios, aplicar la geometría. Lo recomendable dentro de la parte formal, pues tener una unidad y una diversidad dentro del propio proyecto, considerar la masa y el equilibrio. Volviendo al análisis funcional, hay que hacer diagramas de vinculaciones, diagramas de flujos de necesidades de uso del espacio, la transformación de un programa de dependencias ya aplicado a un programa de dependencias y análisis y síntesis dimensional de zonas y áreas con la superficie del terreno. Eso precisamente para saber que todo lo que hemos pensado y hemos desarrollado a través de estos diagramas, pues pueda caber en el terreno. Y en cuanto a la forma, bueno, pues debemos de tomar en cuenta la repetición, ritmo y énfasis. A veces, la parte análoga es importante, las analogías, o bien estar esquematizando ideogramas. Lo que les comento, bueno, está más o menos contemplado en estas dos imágenes que nos dicen desde identificar la ansiedad del usuario, tener estas matrices que son importantes, las vinculaciones, el diagrama de flujos, esta transformación que es un acercamiento a una zonificación, este es un acercamiento a un dimensionamiento, obviamente tomar en cuenta el terreno, y luego análisis dimensional y esta síntesis programática de la cual practicamos, que son los puntos del 1 al 8. Y en cuanto a la forma, bueno, en cuanto a la forma, pues debemos de tomar en cuenta las escalas del hombre, la proporción del hombre, la naturaleza, el lugar, y a través de ello empezar a desarrollar ordenadores primarios, ese acercamiento al proyecto, considerando geometría, proporción, y ya en aspectos formales, pues más allá equilibrio, repetición, ritmo y énfasis, y es que así se da, eh, eh, darle una unidad, una diversidad al proyecto, y estos ideogramas pues tienen más que nada que ver pues, con este desarrollo de los ordenados primarios. Llegando a este punto en el que ya tenemos algo más definido, pues hacer un recorrido o un mapa sin especie. Esto se contempla todo lo que yo acabo de mencionar desde el inicio. Muy bien. Pasando a la etapa 2, a la parte 2 de esta plática, hablamos específicamente de que se inicia a través de conceptos de iniciación. Es decir,
debemos de tener una conjugación de conceptos variados, ¿sí? Que están relacionados con el medio ambiente, las actividades, los valores, los conceptos, las tendencias y los enfoques, ya que estas son diferentes fuentes de información. Y este nos va a conjugar esos conceptos para llegar a una idea general de proyecto. Debemos de tomar en cuenta estas fuentes de información, que cada uno de ellos nos va a ir aportando diferentes ideas, diferentes intenciones, para llegar a, analizarlos a través del medio ambiente y llegar a una coherencia o a preceptos. En este caso, la función, son las actividades, pues también debemos de considerarlas, obviamente, el hombre con el medio ambiente, los contenidos en el edificio, las actividades que están contenidas en el edificio, los hombres y la máquina, en este caso, o peatones y vehículos, y son actividades tanto directas o relacionadas. En este caso, el hombre y las máquinas y personas y vehículos pueden tener un concepto o una función, o a considerar el turismo, los servicios y la población, que son la parte secundaria, digamos. Pero esas hay que tomarlas en cuenta a través de estas actividades funcionales. Debemos de tener en cuenta las cualidades de la actividad, el orden de la actividad, su bien funcional. ¿Para qué están ahí? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo mejor que podemos encontrar de estas funciones? Y lo importante para ello es considerarse un usuario y así descubrir todas las actividades relacionadas con ellas, que ellas nos permiten resumir un poco lo que debemos de tomar en cuenta a través de esta función. Esas actividades nos permiten que el proyectista pueda entender las cosas que las pueda trasladar al proyecto. Y debe de haber un ordenamiento de las mismas, ya que es una preocupación constante de quien proyecta. Hablando específicamente de la función la podemos desglosar en espacio, geometría, contexto y limitante. Estas son consideradas de primordial importancia en cualquier género. Y estas van del usuario a entender la actividad hacia el proyectista para poderla entender. Y estas están proporcionadas por el mismo. Y el proyectista a la vez descubre y la traslada hacia el usuario. Las actividades pues pueden ser muy diversas. Aquí tenemos este diagrama. Pero esta diversidad, para que realmente la función sea óptima, debemos de tomarlas y debemos de ordenarlas para que estas, al final de cuentas, nos permitan definir y ordenar espacios para generar el proyecto. En ellas debemos de tomar en cuenta esas vinculaciones en cada una de estas actividades. Y hablando del espacio, aquí por ejemplo en este diagrama, vemos este ordenamiento. Cada una de ellas tiene un orden y están agrupadas. Y este agrupamiento da como resultado el número de espacios necesarios para determinar ese espacio. Y hay que considerar la parte psicológica de los espacios, ¿no? Como es la parte del espacio psicológico, entender que tenemos un espacio vital y estos deben de responder a las actividades que se desempeñan dentro de él a través de espacio-actividad, y el espacio no deberá ser mayor o menor que el necesario para contener las actividades que le corresponden.
El tamaño de los espacios para el movimiento o traslado deben responder al volumen del tráfico que se espera. Y los espacios pueden ser estáticos o direccionales y con movimiento, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de un espacio estático y de un espacio direccional, ¿no? La geometría también es importante, nos da un poco más de entendimiento sobre, incluso sobre el clima y el contexto. Esas relaciones que tiene van desde superficies, volúmenes, líneas, caras. ¿Sí? El orden geométrico tiene que ver con todos los elementos que componen el edificio. Elementos de la unidad, buscar elementos del edificio y su contexto, una regularización de las formas conservando la función óptima mediante ajustes. ¿Sí? Eh, Hablando de ordenamiento del proyecto, bueno, aquí hay algunos diagramas, ya sea que lo tengamos que ordenar a través de su jerarquía, que da como que cada uno de estos elementos da las bases que rigen, que regirán el proyecto, ¿sí? A través de entender o a través de analizar el medio ambiente, la altitud, la longitud, la belleza, la unidad, la geometría, el área, la propia dimensión. Y ese es digamos, un estudio a detalle de cada uno de los elementos que componen el proyecto. ¿Sí? Aquí entra la parte creativa, parte en la cual, a través del desarrollo creativo, surgen nuevos elementos, nuevas cualidades o nuevos criterios. Siempre hay que buscar que todos los elementos sean coherentes entre sí y la naturaleza. El contexto a través de actividades, a través del espacio, a través de su clima y de su geometría, brinda, que son elementos del propio edificio, brinda o relaciona elementos de tipo contextual, donde también en el contexto hay actividades, hay un espacio, hay un clima y hay una geometría. Estos buscan un desajuste entre la unidad media y su entorno y el medio ambiente. Estudiar perfectamente las relaciones bilaterales tanto de una como de la otra nos permite que estos tengan una, un equilibrio, ¿cómo se llama? Una armonía. Se debe de tomar en cuenta el estudio de circulaciones tanto diarias como peatonales a través de un análisis de las actividades existentes y las del futuro edificio considerando el medio ambiente. Y pues a través de eso pues tendremos que tomar en cuenta el entorno inmediato. Estas nos permiten que a través de los vientos haya una ubicación, una orientación, y a través de la trayectoria del Sol también considerar espacios que de alguna manera deben estar estratégicamente en ciertos lugares para aprovechar o bien también pues para evitar. Hay que tomar en cuenta las ideas generatrices, las ideas que generan muchas veces el proyecto. Debemos de considerar una relación volumétrica manejada a base de proporciones. Las proporciones conducen a una integración de las formas, el escalonamiento bueno, en este caso, el escalonamiento del mundo da por resultado la construcción del edificio. ¿Sí? Y bien, aquí ya entra una parte, pues, que es la formal, donde este elemento interactúa como, como un elemento jerárquico, pero que además comunica los diferentes espacios.
Y esta pues lo podemos definir como que es la estabilidad, la seguridad, tiene una sensación piramidal y hay una sucesión rítmica de elementos de mayor a menor altura. Tomando en cuenta el clima, pues debemos de tener un estudio bioclimático, eh, previendo al edificio del asolamiento, aprovechar la energía solar para transformar y refrescar los espacios con los vientos. Se debe tomar muy en cuenta la orientación, ya que todos los espacios deben de estar iluminados de forma natural y, y brindar un mayor confort. Hay otro ejemplo donde se habla de la circulación, que debe ser muy clara, que no debe de ser muy confusa, ya que esta nos permite una fácil conexión en cada una de las dependencias. Esta circulación, pues a veces la podemos eh, relacionar con lo que sería la geometría aplicada, ya que a través de ella nos permite tener una relación un poquito más fácil en cuanto a ubicar, en cuanto a modular, eh, en cuanto a combinar esta geometría, y esto nos va a permitir facilitar esa circulación, esa relación que puede tener. Hay que considerar que también se puede modular, que nos permite también eficientizar más las actividades espaciales y llegar a la estructura en la cual la estructura pues será la parte más importante ya a la hora de estar en obra, en la cual se puede identificar con mayor facilidad cómo se puede apoyar, cómo se puede generar la estructura que sea activa. Aspectos son formales, que tienen que ver con una parte con la simetría y el equilibrio. Bueno, la geometría denota una relación conceptual del espacio. Los elementos del edificio deberán ser en concepto equilibrados. Y bueno, marcamos ciertos ejes que eso nos va a permitir analizar el resultado que podamos tener. Y, perdón, y este análisis lo vamos a tomar en cuenta a través de analizar su adición y su sustracción. En este caso, por ejemplo, aquí está el eje, entonces aquí quitamos y aquí sobreponemos. Buscamos ese equilibrio que pueda tener este edificio. Tomar en cuenta la unidad y el conjunto, pues es más que nada darle una identidad volumétrica hacia el edificio. Y bueno, en este caso, pues el patio central es un contenedor que une a todos los elementos que ponen el edificio. Es decir, esa es como la parte esencial para poder desarrollar el proyecto. Pasando por último a la etapa 3, que es un poquito más corta, también hay una serie de ejemplos. Aquí, por ejemplo, está el análisis del medio físico, donde vemos ahí los vientos dominantes, vemos un asoleamiento, donde entendemos un lugar, estamos tratando de entender un lugar donde el terreno tiene una pendiente que va de izquierda a derecha, donde la parte más baja sería esta, donde junto a este terreno hay un edificio industrial. A un lado está una escuela y está en prácticamente dos calles, aunque aquí existe un segmento de calle. Se genera una sección para saber la pendiente que tiene y para tomarla en cuenta a la hora de hacer el proyecto. Aquí, como habíamos mencionado anteriormente, están las vialidades. Entonces, estas vialidades nos van a permitir encontrar el punto más importante del terreno. Es decir, por ejemplo, en la esquina,
a través de estas visuales, considerando los limitantes de cada una de las calles, vamos a encontrar que esta esquina es muy, muy importante visualmente hablando. Y considerar las vialidades, estas son vialidades dobles, ¿sí? Para ello también empezaremos a considerar dentro de este terreno un eje que sea un eje de remate que nos va a, incluso en muchas ocasiones, a ayudar a generar el proyecto. En esta otra imagen vemos las tres esquinas más importantes de importancia mayor a importancia menor dentro de este terreno. Con esa intención de saber ubicar dónde puede ser estratégicamente un buen lugar para un determinado espacio. Es un esquema preliminar, es un diagrama conceptual de este proyecto, ¿sí? Donde se marca mucho este eje que de alguna manera conecta y a la vez estructura la idea. Y hablando ahora de zonificación, bueno, vemos que hay diferentes zonas de este tema, de este proyecto, donde tenemos una zona de ingreso donde está ubicada exactamente en la parte más importante. Perdón, sí, la zona de ingreso, esta parte importante. La zona industrial, una zona cultural, una zona educativa, una zona deportiva. Y aquí todavía hacemos un desglose más específico y marcamos posibles relaciones que pueda tener a través de este espacio conectante. Llegamos a un punto en el cual desarrollamos un partido. Y el partido lo definimos como un término, el parti, un término francés usado en los ateliers de Bellas Artes para un enfoque inicial o un esquema elegido para la solución de un diseño. Es la idea central o la esencia de una edificación. Un diagrama parti puede describir los ingresos, la volumetría, la jerarquía espacial que puede tener. Entonces aquí tenemos un partido. Este partido es producto en sí de la zonificación. Y luego ya, haciendo más específicos, llegamos al punto de la geometría. ¿Sí? De ir identificando, de ir marcando proporciones. ¿Sí? Aquí hay proporciones. Es una sección áurea, un edificio. Hay un eje. Hay ejes que van componiendo, van estructurando geométricamente hablando todo el proyecto. Y hay algunos conceptos que están tratando de justificar los porqués de esto, ¿no? El círculo en planta como elemento conectante entre dos líneas, la línea recta como elemento de contraste con las zonas verdes, la utilización de elementos geométricos básicos, cubos, círculos, triángulos y rectángulos, manifestados como volúmenes, pues con la idea de que sea de mayor identificación para que entre en este edificio. Y esos son bocetos preliminares de este partido, en el cual vemos diferentes listas, diferentes alternativas del mismo. Llegamos a lo que sería la definición del proyecto, ya es el proyecto definitivo. Y esas ya son las listas ya más definidas del proyecto, de cómo quedó el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. A ver, chicos, igual que en la presentación pasada, las preguntas por chat, de preferencia en donde viene la barrita de arriba y la flechita, pónganle que es para todos los asistentes, para que las puedan ver todos.
Creo que no hubo dudas. De los 114 alumnos que tenemos, a todos les quedó totalmente Yo claro. lo que quiero decir, buenos días. Buenos días, arquitecto, bienvenido. Gracias. Que está muy claro y creo que les va a quedar clarísimo a los estudiantes, porque le quiero agradecer al maestro García. Muy bien, muy buena su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Arquitecto Juan Manuel, ¿algo que quisiera agregar? No, maestra, todo claro para los chicos. Bueno, espero que les haya quedado claro. Eso es lo importante. Sí, yo creo que sí, porque no están aportando ni preguntando, entonces... Sí, la importancia de la programación, que es parte fundamental del proceso de organización de ideas, y que eso lleva a una organización espacial y va a la puesta en efecto en 3 dimensiones, y a la postre eso en lo que puede llamarse arquitectura, que es vivible y es habitable. Entonces espero entiendan los muchachos el sentido de la plática que va dirigida hacia allá, y que esa es la parte medular importante de ese proceso. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya dimos unos minutos. Los comentarios o el comentario que han agregado es que quedó muy claro, que muchas gracias por la presentación. Entonces, creo que podemos dar por terminado. A nombre de la Academia de Nivel Básico y del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, les agradezco a todos su presencia y pues vámonos con nuestros grupos. Muchas gracias. Voy a detener grabación y voy a terminar para los alumnos Muchas gracias. la presentación.